Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Eh, Inicialmente, pues terminaremos de ver el programa, ¿verdad? Recuerdan ustedes que en la clase anterior, pues nos quedamos ahí ya casi para terminar la descripción del curso. Entonces, ahora pues vamos a terminar de verla, ¿verdad? Mientras van entrando otros estudiantes. Bueno, ¿se recuerdan ustedes que habíamos dicho que hasta ese 2.6.4.5, errores de la definición, entra el primer examen parcial, ¿verdad? Eso es lo que se va a evaluar en el primer parcial. Eh, de manera que, eh, de manera que, denme un segundo. De manera que, bueno, pónganse las pilas, ¿verdad? Desde ya, para poder estudiar el contenido y resolver las guías de estudio. Recuerden ustedes que las guías pues tienen una ponderación, ¿verdad? Y pues hay que resolverlas. Entonces, luego del primer examen parcial, cuando regresemos del primer examen parcial, vamos a empezar a ver el juicio, ¿sí? Vamos a empezar a ver el juicio. Eh, Vamos a ver una definición, su estructura, cómo se clasifican tradicionalmente los juicios. Vamos a ver las proposiciones categóricas, su definición, estructura y en qué consiste o cómo son las proposiciones categóricas de forma típica. También veremos en qué consiste la calidad, la cantidad y distribución y la simbolización, diagramas y diagramas de las proposiciones típicas. También la traducción de proposiciones atípicas, y vean ustedes, aquí dice atípicas, ¿verdad? A forma típica. Y el razonamiento, ¿verdad? El razonamiento, vamos a ver su definición, en qué consiste la forma del razonamiento, los tipos de razonamiento, ¿verdad? Vamos a ver en qué consiste un razonamiento deductivo y uno inductivo. Luego vamos a ver las clases de inducción, ¿verdad? Porque dentro del razonamiento inductivo, pues como es inductivo, entonces hay clases de inducción, ¿verdad? Y luego entramos al silogismo categórico. Vamos a ver definición y forma del silogismo. Vamos a ver el término, el modo, la figura y estructura lógica de un silogismo categórico. Vamos aquí, acá a corregir algo. Las reglas del silogismo y por último la validez e invalidez de los silogismos categóricos. El último tema de esta segunda, de esta tercera unidad, ¿verdad? Porque estamos hablando del razonamiento, es, bueno, no es el último. Bueno, sí el último porque acabo de hablar del silogismo categórico, ¿verdad? Entonces, el último tema es relacionado con las falacias, ¿verdad? ¿Qué son las falacias de atingencia? En qué consiste argumentum ad hominem, etcétera, ¿verdad? Y las falacias de ambigüedad. Bueno, esa era la segunda unidad, disculpen ustedes, un lapsus. La tercera unidad está destinada al estudio de la lógica dialéctica, ¿verdad? Aquí veremos entonces la dialéctica materialista como teoría del conocimiento.
Perdón. Vamos a ver cuáles son los elementos del conocimiento, el objeto, el sujeto y la práctica social y los grados del conocimiento. Eso, digamos que lo veremos brevemente en ese momento porque en esta primera unidad, pues lo vamos a abordar. Entonces, también vamos a ver la dialéctica como lógica y como teoría del conocimiento. Eso era lo que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, de la lógica dialéctica vamos a ver una definición. Vamos a ver también un análisis histórico de la lógica dialéctica y cuáles son las diferencias entre la lógica formal y la lógica dialéctica, ¿verdad? De igual manera, entonces vamos a estudiar los principios de la dialéctica y las leyes de la dialéctica. Aquí, en este caso, pues se sustituyeron no porque no sean importantes, ¿verdad? Porque, digamos, no nos da tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la interrelación de las formas del pensamiento, ¿sí? Y entonces vamos a ver en qué consiste la dialéctica del concepto como reflejo de lo universal, la dialéctica del juicio como célula del pensamiento y la dialéctica del razonamiento como aprehensión de nuevos conocimientos, ¿verdad? Entonces, luego tenemos la dosificación de los contenidos, ¿verdad? Eso no lo vamos a analizar porque es cuestión de los docentes y la evaluación. En la evaluación tenemos ahí un primer examen parcial que vale 25 puntos, ¿verdad? Un segundo examen parcial que vale 25 puntos también, ¿verdad? Unos pruebas cortas, dice, les llaman laboratorios también, sobre el concepto, el juicio y el razonamiento, ¿verdad? Entre los tres son 15 puntos, o sea, 5 puntos del concepto, 5 del juicio y 5 del razonamiento, ¿verdad? Y luego tenemos las guías de estudio. Esas guías de estudio pues tienen un valor de una ponderación de 5 puntos, ¿verdad? Para un total de 70 puntos de zona, ¿verdad? Si ustedes son pilas, se ponen las pilas, pueden alcanzar los 70 puntos de zona. Y el examen final que tiene una ponderación de 30 puntos. ¿Sí? Tiene una ponderación de 30 puntos. Bueno, y aquí está en la bibliografía, ¿verdad? Material básico para el curso de elementos de lógica formal y lógica dialéctica, que lo pueden ustedes descargar de del blog del área común, ¿verdad? Ahí lo pueden descargar. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a empezar a desarrollar el tema, el primer tema de la clase. ¿No hay dudas? Adelante, Claudia. Buenas noches, licenciado, compañeros. Solo con una consulta, esta guía o lo que nos está presentando, ¿nos lo van a compartir? Creo que ese no nos lo han compartido. Mira, fíjate que el programa también está bueno, se los vamos a compartir, no hay problema. Aunque está en el blog del área común, pero se los vamos a compartir. No hay problema con eso, ¿viste? Licenciado, ya les compartí aquí por el chat el link para que ingresen al blog del área común. Ahí pueden ubicarse en elementos de lógica formal y ahí se encuentra lo que es el libro, las guías y el cronograma del curso. Gracias, vos. Bueno, entonces ya escucharon allá a Rodolfo. Vamos a dejar de presentar esto y vamos a pasar al tema. Bueno, la primera unidad son los aspectos generales de la lógica, ¿verdad? Y vamos a ver qué es la lógica.
Entonces el contenido que vamos a desarrollar es este que tenemos acá, ¿verdad? Es el que está en el programa, ¿sí? No es distinto, es el que está en el programa. La única diferencia es que en el programa no está, digamos, desarrollado de esta manera, ¿verdad? Solo dice esquema de la evolución histórica de la lógica. Yo le agregué etapa antigua, etapa medieval, etapa moderna y contemporánea, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a desarrollar de esa manera. Bueno, la idea es que les había dicho que ustedes van a elaborar una línea de tiempo, ¿sí? Digamos, esa línea de tiempo va a tener una ponderación de un punto, ¿verdad? Y pues al final del curso, si les hace falta un punto, por ejemplo, si tienen 60, ¿verdad? Y presentaron todas las tareas que les asignamos, ¿verdad? Y pues les ponemos el punto, ¿verdad? Y llegan a 61, ¿sí? Entonces aquí el contenido que vamos a desarrollar, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Hoy vamos a empezar a ver esto de acá, ¿verdad? Esto de acá. Definición e importancia de la lógica y veremos también las divisiones de la lógica, ¿sí? Esto que estamos acá ya no lo vamos a ver, eso lo van a desarrollar ustedes, ¿sí? Bueno, entonces los objetivos de aprendizaje de esta presentación es que ustedes como estudiantes tengan capacidad de dar a conocer en forma escrita en forma escrita, ¿verdad? Una definición e importancia de la lógica como ciencia, ¿verdad? Y que puedan identificar también las etapas de evolución histórica de la lógica, ¿verdad? Así también que puedan dar a conocer las divisiones de la lógica como ciencia. Bueno, ahora entremos al tema, el origen etimológico del término lógica. Ustedes saben que la cuna de la cultura occidental es Grecia, ¿sí? En primer lugar, por ejemplo, ¿y por qué Grecia se convierte en la cuna de la cultura occidental? Resulta que Grecia tuvo una época de apogeo, pues, ahí prueba de eso, pues están los diferentes sabios que existieron, ¿verdad? Y precisamente uno de ellos, Aristóteles, hizo grandes aportes a la lógica como ciencia, ¿verdad? Aportó no solamente la ley de la identidad, la ley de la contradicción y la ley del tercero excluido, sino además de eso aportó una teoría sobre el concepto, una teoría sobre el juicio y una teoría sobre el razonamiento, ¿verdad? Entonces, Grecia tuvo un desarrollo cultural enorme, ¿verdad? Pero, digamos, inició su proceso de decadencia. Y ese proceso se vio, digamos, acelerado por el hecho de que Roma, que era un imperio, y digamos el imperio se caracteriza por expandirse, ¿verdad? Entonces Roma se expandió en gran parte de Europa. Y dentro de ese territorio al cual se expandió Roma, estaba Grecia, ¿sí? Entonces resulta que militarmente Roma conquistó a Grecia, ¿sí? La derrotó, ¿verdad? Derrotó al ejército griego. El ejército romano era más fuerte, era más calificado, ¿verdad? Pero culturalmente, Grecia conquistó a Roma. ¿Por qué razón? Porque luego de que Roma llega a Grecia y regresan, digamos, digamos
regresan los romanos a su tierra, se llevaron las ideas de todo lo que habían, todo lo que encontraron en Grecia, ¿verdad? Las calles, los templos, las esculturas, ¿verdad? Y entonces ellos construyeron Roma a imagen y semejanza de Grecia, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí que el término lógica, digamos, tiene un origen etimológico en el griego, en el idioma griego antiguo, ¿verdad? Pero también tiene una raíz en el latín, ¿verdad? Por eso dice ahí que el término lógica se deriva del griego, perdonen ustedes, del griego antiguo logiqué. Esas letritas ahí en griego no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero entre paréntesis está el significado, ¿verdad? Logiqué. Entonces, ¿qué significa? Dotado de razón, intelectual, dialéctico o argumentativo, ¿verdad? Esa palabra logiqué también se derivaba de otra palabra que era logos, ¿verdad? Y esa palabra logos significaba pensamiento, idea, argumento, razón o principio. Entonces, por eso dice ahí también que el origen etimológico también se le ubica en el latín tardío, distinguiéndose como logicus o logicus, procediendo del griego en lógicos, ¿verdad? Teniendo asociación con el vocablo logos, el cual hace referencia al conocimiento de la ciencia, adoptándose en ese marco sobre un lineamiento de razonamiento. Miren ustedes, solo discúlpenme un par de minutos, fíjense que me está agarrando algo así como sueño. Entonces me voy a fabricar mi taza de café, pero no tardo mucho. Está bien, Lick. Gracias. ¿Cómo se dice eso?
Muchas gracias, jóvenes. Miren ustedes a propósito de la pregunta del compañero sobre la asistencia. Fíjense que la plataforma pasa a asistencia automáticamente, ¿verdad? De manera que no vamos a pasar a asistencia, ¿sí? Los que ingresan a la plataforma, Google Meet me envía a mi correo un listado de quienes estuvieron en clase, ¿verdad? Y entonces no hay necesidad de pasar asistencia. El listado, muy buenas noches, Lourdes. El listado que pasó Rodolfo, ¿verdad? El formulario es para recabar principalmente, bueno, todos los datos que pide ahí, ¿verdad? El correo electrónico para agregarlos a la plataforma, ¿verdad? Y que ya no tengan que estar pidiendo acceso. Y su número de carnet y su nombre para hacer nuestra primera base de datos, ¿sí? Y ya poder empezar a anotar, digamos, la entrega de sus tareas, ¿sí? Eso. Bueno, entonces vamos a continuar. Definición e importancia de la lógica como ciencia. La lógica se define como la ciencia que tiene por objeto de estudio el pensamiento humano desde el punto de vista de su estructura. O sea, ¿y cuál es la estructura del pensamiento? Bueno, pues es el concepto, el juicio y el razonamiento, ¿sí? O sea, esos tres elementos, ¿verdad? Concepto, juicio y razonamiento conforman la estructura del pensamiento, ¿verdad? Entonces, se define también como la ciencia que estudia las leyes que deben observarse para obtener un conocimiento inferido, así como los procedimientos lógicos generales utilizados para el conocimiento de la realidad.
La lógica formal tiene sus leyes, ¿verdad? Esas las veremos más adelante. Por ejemplo, la ley de la identidad, la ley de la contradicción y no contradicción, la ley del tercero excluido. Esas tres leyes fueron las descubiertas por Aristóteles, ¿verdad? Y la cuarta ley, que es la ley de la razón suficiente, fue descubierta por el filósofo alemán Leibniz. Entonces, esas cuatro leyes son las que se tienen que observar, ¿verdad? Se tienen que observar dentro de la lógica formal para obtener un conocimiento inferido, ¿verdad? Y también, obviamente, se tienen que observar los procedimientos generales utilizados en el proceso de conocimiento de la realidad, ¿sí? Aquí tenemos un mapa conceptual. En este mapa conceptual, bueno, este mapa conceptual nos explica la definición, ¿verdad? Una desagregación de la definición o de las definiciones que vimos en la lámina anterior. Entonces, la lógica estudia el pensamiento desde el punto de vista de su estructura lógica, o sea, las formas del pensamiento, ¿verdad? Que las formas del pensamiento son el concepto, el juicio y el razonamiento. El concepto se expresa a través de términos. Por ejemplo, ciencia, política, capital. El juicio se expresa a través de la proposición. Por ejemplo, todos los políticos son corruptos. Esta es una proposición o es un juicio, ¿verdad? Eso es en lógica. Pero también, digamos, en la gramática, ¿verdad? En la gramática, eso que acabamos de observar, ¿verdad? Esto que tenemos en este cuadro, ¿verdad? Que está con amarillo. ¿Cómo se llama eso en gramática? Vamos a ver, que alguien me explique. No oigo. ¿Cómo se llama eso en gramática? Eso es de primaria. Vamos a ver, tienen que saberlo ustedes. No oigo. Bueno, miren pues, bueno, si no nos vamos a quedar aquí y nos vamos a dormir todos. En gramática esto es una oración, ¿sí? En gramática esto es una oración. En lógica esto es un juicio, ¿verdad? O una proposición, ¿sí? Por eso vamos a ver más adelante que la gramática y la lógica tienen una vinculación muy estrecha. Por último, el razonamiento se expresa a través de un argumento, ¿verdad? ¿Y cuál es el argumento? Bueno, el argumento no es otra cosa que la forma del razonamiento, ¿sí? Ese es el argumento, la forma del razonamiento. Por ejemplo, acá dice todos los capitalistas son explotadores, todos los terratenientes son capitalistas, luego todos los terratenientes son explotadores, ¿verdad? Este es el argumento y por lo tanto este es el razonamiento. Lo que tenemos aquí marcado con amarillo, ¿verdad? En este cuadro, esto que estoy marcando acá, esto es la conclusión, ¿verdad? O conclusión o conocimiento inferido, ¿sí? Eso se llama conclusión o conocimiento inferido. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la lógica como ciencia? Bueno, la lógica es importante como ciencia porque nos permite conocer las leyes
las reglas y los procedimientos de nuestro pensamiento, o cuáles tienen carácter objetivo. También nos permite desarrollar conscientemente el proceso del pensar y alcanzar un mayor grado de perfección en la esfera del pensamiento. Y habitúa a determinar el sentido exacto de las palabras y oraciones empleadas al expresarse. Bueno, vean ustedes, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, lo que sucede es que, como habíamos hablado anteriormente, la lógica tiene leyes, ¿verdad? Como ciencia, la lógica tiene pues principios, leyes y categorías, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos, por ejemplo, las leyes. Dice que la lógica como ciencia nos permite conocer las leyes, en primer lugar, las reglas, ¿verdad? Y los procedimientos de nuestro pensamiento. Lo que pasa que, digamos, el ciudadano común no conoce cuál es el procedimiento del pensamiento. O sea, no conoce cómo funciona el pensamiento, ¿sí? Por eso es que digamos, muchas personas actúan, digamos, de manera irracional, ¿verdad? O ilógica, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes esa frase que dice, ahora los patos le tiran a las escopetas? Bueno, pues fíjense ustedes que esa frase de los patos le tiran a las escopetas, pues tiene su explicación lógica, ¿verdad? Lo que trata de decir esa frase es que los patos nunca le van a poder hacer daño a las escopetas porque los patos son unos animales inofensivos, ¿verdad? Los patos no tienen balas, ¿verdad? Entonces, eh, este, entonces las escopetas son armas de fuego, ¿verdad? De metal. Entonces, no es posible que los patos le puedan disparar a las escopetas, ¿verdad? Es ilógico, ¿sí? Entonces, las personas que no conocen, ¿sí? Que no conocen las leyes, las reglas y los procedimientos de la lógica, actúan de manera irracional, de manera incoherente, de manera ilógica, ¿verdad? Como es el caso de este señor ¿cómo se llama? Del Ministerio Público, de apellido Curruchucho, me dijeron ahí en algún lugar, en el primer periodo, Curruchucho. Entonces, fíjense ustedes que este señor está tratando digamos, él en este caso, Corrupchiche también es cierto, Cristian. Este señor está, digamos, en el papel del pato, ¿verdad? Y el, digamos, el sistema jurídico, ya no solamente el partido Semilla, sino que el sistema jurídico político de Guatemala es en este caso la escopeta, ¿verdad? Entonces, este señor le está disparando a la escopeta. Miren ustedes, denme otra vez otro par de minutos, por favor. Disculpen.
Bueno, muchas gracias nuevamente. Entonces, fíjense ustedes que como les decía, este señor está actuando en contra, no, ahora ya no solo del partido Semilla, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, lo que sucedió el 25 de junio no le agradó a las élites políticas corruptas, ¿verdad? Y entonces han tratado de desbaratar el proceso electoral que ellos mismos montaron, ¿verdad? Eh, y entonces han utilizado todo tipo de mecanismos para, digamos, deshacerse de este partido. Lamentablemente, la misma legislación, ¿verdad? Lamentablemente para ellos, ¿verdad? La misma legislación elaborada, ¿verdad? Por un Congreso burgués, ¿verdad? Porque aquí también hay que ser claros, ¿verdad? El Congreso, o más bien, digamos, quienes elaboraron, no fue el Congreso, sino que creo que fue una asamblea constituyente, ¿verdad? La que elaboró esa ley, porque la ley de electoral y de partidos políticos dice, tiene carácter constitucional, ¿verdad? Eh, entonces fue elaborada por una institución burguesa, ¿verdad? Y esa misma, y es que entonces esa misma institución burguesa está siendo atacada ahora por este señor, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que él ya no le dispara únicamente al partido, sino que se quiere traer abajo todo el sistema jurídico, ¿verdad? Entonces, este señor ocupa el lugar el papel del pato, ¿verdad? Y el sistema jurídico y el sistema electoral es la escopeta, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actuaciones se deben precisamente a la no observancia de las leyes, de las reglas y de los procedimientos del pensamiento y por lo tanto de la lógica. Pero fíjense ustedes que eso también tiene otro elemento ahí que no debe ignorarse, ¿verdad? Y es el caso de los intereses personales, de los intereses individuales, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a profundizar mucho en este campo porque si no nos salimos de la lógica y entonces no terminamos nunca, ¿verdad? Entonces, veamos por qué es importante la lógica como ciencia. Entonces, el conocimiento de las leyes de la lógica como ciencia ayuda a rebatir las ideas erróneas con que a veces nos enfrentamos en discusiones y polémicas, ¿verdad? Imagínense ustedes que digamos, se pone un científico y un religioso a discutir, ¿verdad? El científico fácilmente puede apoyarse en las leyes de la lógica, ¿verdad? Y fácilmente digamos, derrotar en un debate digamos, a una persona que tenga creencias, bueno, religiosas, pues, por supuesto, ¿verdad? Porque, digamos, las verdades con las que habla el científico, pues tienen carácter objetivo, ¿verdad? Tienen carácter objetivo, mientras que las creencias no son objetivas, ¿verdad? Entonces, esto nos permite, digamos, la lógica como ciencia nos permite desarrollar la capacidad para discernir las diferencias existentes entre pensamientos que posean una misma expresión verbal, ¿verdad? O sea, eso significa que nosotros cuando, digamos, expresamos pensamientos o palabras, ¿verdad? Eh, digamos, que nosotros podemos, mediante el conocimiento de las reglas y procedimientos de nuestro pensamiento, podemos diferenciar, ¿sí? Podemos diferenciar entre palabras, ¿sí? Por ejemplo, coser y coser, ¿verdad?
coser con S y coser con C son dos expresiones que se pronuncian de la misma manera, ¿sí? Pero que no significan lo mismo, ¿sí? Porque por coser con S significa, digamos, hacer una costura en una ropa, ¿verdad? Mientras que coser con C significa, digamos, preparar alimentos, cocerlos, cocinarlos, ¿verdad? Entonces, ayuda a evitar la falta de claridad, las inconsecuencias y contradicciones en que se incurre al razonar, ¿verdad? Entonces la lógica como ciencia nos permite ser claros, ¿sí? Nos permite entenderme también con mayor claridad lo que nos digamos, plantean otras personas, ¿verdad? Entonces la lógica convierte a una persona en, bueno, o le proporciona, ¿sí? Le proporciona a una persona, digamos, conciencia, ¿sí? Conciencia, digamos, entendida como el entendimiento correcto de la realidad objetiva, entendida como el entendimiento acertado de la práctica social, ¿verdad? Y también convierte a la persona en una persona consecuente, ¿verdad? Una persona que actúa en consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de este señor Curruchucho o Corrupchiche o Corrupchucho, ¿verdad? La gente no se va a poner del lado de él, ¿verdad? Del lado de él solo está, digamos, los corruptos, ¿verdad? Que no son muchos. Bueno, yo me refiero exactamente a que no son la mayoría, ¿verdad? Porque nosotros los que estamos acá presentes en esta sesión no somos corruptos, ¿verdad? No somos corruptos. Entonces, del lado de ese señor corrupchucho, está, por ejemplo, la otra candidata, ¿verdad? Está el presidente, están otros políticos, ¿verdad? De la misma calaña, ¿sí? Pero la gente honrada, también ese tipo, ¿verdad? Fíjense ustedes que a propósito de eso, ¿verdad? Una característica de la sociedad guatemalteca es que es muy conservadora. ¿Qué significa eso? Miren, el conservadurismo en general es un término, digamos, que tiene una interpretación política, ¿verdad? El conservadurismo se refiere al mantenimiento del statu quo en una sociedad. Y Guatemala históricamente es conservadora, ¿sí? De hecho, ustedes saben, bueno, todavía no lo han estudiado, lo van a estudiar el próximo semestre en el curso de historia. En la época de la independencia, ¿sí? Habían dos partidos o dos grupos, ¿verdad? Dos grupos, los conservadores y los liberales. Los conservadores buscaban mantener la situación económica, jurídica y política tal y como estaba, ¿verdad? Con un poco de independencia y con autoridades españolas, ¿verdad? Pero que se beneficiaban ellos, ¿verdad? Los criollos, ¿verdad? Entonces ese conservadurismo es una herencia, ¿verdad? Es una herencia de la colonia de la época de la independencia hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces pero también eso significa que no solo el conservadurismo no se puede, o no se debe interpretar únicamente, digamos,
darle una connotación únicamente política, ¿verdad? Sino también cultural, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que el conservadurismo cultural, por ejemplo, consiste en aquella cultura que busca preservar sus costumbres, sus tradiciones, ¿verdad? Que han venido desde históricamente también, ¿verdad? Como por ejemplo, digamos, el tema de Profamilia, ¿verdad? Están ahí diciendo, sí, que miren, tenemos que defender a la familia porque la familia es la base de la sociedad y tenemos que defender a la familia, ¿verdad? Y por ejemplo, fíjense ustedes que hubo una candidata en este proceso electoral que ha tenido cinco maridos, ¿verdad? Y bueno, ese es un ejemplo. Y el otro, que el presidente tiene novio. Imagínense ustedes. O sea, como es de pisto, es homosexual, ¿verdad? Si fuera pobre le dirían hueco, ¿verdad? Pero como ahora tienen pisto. Antes eran solo huecos porque no tenían pisto, ninguno de los dos, ni el presi ni su novio o novia, no sé, ¿verdad? Bueno, así dice la gente, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que a la gente no le importó que el señor ese fuera homosexual y votaron por él en el 2019, ¿verdad? Y miren ustedes la trastada que vino a hacer, ¿verdad? Pero bueno, nos salimos un poquito de la lógica, ¿verdad? Para hablar un poquito de política, porque también es importante, ¿verdad? La lógica tiene aplicación en todo ámbito, ¿verdad? En el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito de todo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver a continuación. Ayuda a descubrir los errores y a comprobar el propio pensamiento cuando se procede a la obtención de un conocimiento inferido, cuando se hace uso de la demostración lógica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un conocimiento inferido es un conocimiento nuevo. Un conocimiento inferido es una conclusión que se obtiene luego de haber hecho un razonamiento, ¿verdad? Luego de razonar, ¿sí? Y entonces, el hecho de razonar implica aplicar las reglas y las leyes de la lógica. Y por lo tanto, a la hora de que obtenemos el conocimiento nuevo, demostramos lógicamente que anteriormente estábamos en un error, ¿verdad? Bueno, entonces el estudio de la lógica es de gran importancia para las matemáticas. El desarrollo de las matemáticas hizo que se plantearan problemas cuya solución exigía el perfeccionamiento de los recursos usados en la demostración, a consecuencia de lo cual surgió a principios del siglo XX una nueva disciplina, la lógica matemática. Bueno, entonces, ahora, entonces la lógica es una ciencia, ya quedamos en eso, ¿verdad? La lógica es una ciencia, pero fíjense ustedes que las ciencias, como son un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente y que se expresan a través de principios, categorías y leyes, ¿verdad? Y que se comprueban en la realidad, ¿verdad? Y son coherentes, ¿verdad? Entonces, las ciencias también se utilizan como método, ¿sí? En el análisis del mundo material, de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, ¿verdad? También se utilizan como método, ¿sí? Eso significa, bueno, y lo vamos a ver más adelante, pero eso significa que la lógica tiene aplicación en todas las ciencias, ¿verdad?
digamos, podríamos decir que la lógica es una ciencia transversal, ¿verdad? Porque tiene aplicación en todas las ciencias, ¿sí? En la matemática, obviamente, lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿verdad? En la economía, en la botánica, ¿verdad? En todas las ciencias se elaboran conceptos. En todas las ciencias se elaboran juicios y se elaboran razonamientos, ¿verdad? Y por lo tanto se obtienen conocimientos inferidos, ¿sí? Entonces, decíamos que la lógica es un método también, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otra razón para ver la importancia de la lógica. Entonces, la lógica es importante porque, primero, es una ciencia y segundo, es un método, ¿verdad? Es importante también porque la lógica, es decir, como ciencia, es un conjunto de conocimientos estructurados de manera sistemática, ¿verdad? Por eso es que puede ser un método, ¿sí? Entonces, como método, descubre las leyes y reglas cuya observancia es indispensable para alcanzar la verdad por medio de un conocimiento inferido, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que un conocimiento inferido es precisamente un conocimiento nuevo. Aquí tenemos un mapa conceptual nuevamente que nos facilita la comprensión de la descripción que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Entonces la lógica estudia el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento tiene una estructura, ¿verdad? Y la estructura del pensamiento está conformada por el concepto, juicio y razonamiento, ¿verdad? Que son las formas del pensamiento, ¿verdad? Y entonces ese hecho de que la lógica estudie el pensamiento desde el punto de vista de su forma lógica, ¿verdad? O de su forma o de su estructura, ¿verdad? Da como consecuencia que se llame lógica formal, ¿sí? Entonces, la importancia de la lógica, como en este mapa conceptual podemos comprender la importancia de la lógica como método. Descubre las leyes, reglas y procedimientos, ¿verdad? Del pensamiento cuya observancia es indispensable para alcanzar la verdad por medio de un conocimiento inferido, ¿verdad? Entonces ahora veamos las leyes de la lógica y de las otras ciencias. Bueno, fíjense ustedes que resulta que vamos a ver más adelante que las leyes de otras ciencias tienen una aplicación, digamos, particular, ¿verdad? Las leyes del materialismo histórico son leyes del materialismo histórico. Por ejemplo, las categorías del materialismo histórico son solo categorías del materialismo histórico, ¿verdad? Las categorías de la economía política, ustedes están viendo ahorita economía política, están llevando su curso de economía política. A propósito, vean ustedes, me voy a permitir tomar un par de minutos para hacer, digamos, hacer un comercial, presentarles un comercial a ustedes acá, ¿verdad? Un paréntesis para eso. Como ustedes saben, su servidor es profesor del curso de economía política. Y pues como profesor del curso de economía política, pues desde hace varios años tengo, digamos, he distribuido, ¿verdad? En la facultad, con algunos estudiantes, un libro, ¿verdad? Es de mi autoría, que se llama Apuntes de Economía Política y otros autores,
porque digamos también hay temas que son tomados de otros autores. Entonces, como ustedes llevan el curso de Economía Política, pues pongo a su disposición el libro para los que así lo deseen, ¿verdad? Deseen adquirir. Es un buen libro que les puede ayudar a comprender y, por lo tanto, a ganar su curso de Economía Política, ¿verdad? El libro tiene un precio de 100 quetzales y 20 quetzales del envío. Hay una persona, hay un número de teléfono al que podrían llamar los que quisieran, ¿verdad? Para que les lleven. Por cierto, que la entrega del libro es solamente en el perímetro de la ciudad, ¿verdad? En un centro comercial o su oficina donde trabajan, ¿verdad? O de repente su casa, digamos, aquí en la zona 6, zona 1, zona 2, etcétera, ¿verdad? O no lugares muy alejados. Entonces, para quienes quisieran, pues les puedo proporcionar el número de teléfono de la persona para que se ponga en contacto, ¿verdad? Bueno, ahora cierro el comercial y continuamos con el contenido. Entonces decíamos que ahorita vamos a ver la relación que tienen las leyes de la lógica con las leyes de otras ciencias. Entonces vean ustedes que ahí dice, los objetos de estudio de las ciencias poseen distintas facetas, se presentan en relaciones distintas, satisfacen múltiples necesidades de la actividad social e histórica del hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, es decir, las ciencias se diferencian por su objeto de estudio, ¿verdad? Y entonces, como tienen un objeto de estudio distinto, digamos, tienen principios distintos, tienen categorías distintas y leyes distintas, ¿verdad? Por ejemplo, no puedo aplicar las leyes del materialismo histórico o de la economía política, por ejemplo, a las matemáticas, ¿verdad? O a la física, ¿sí? O a la botánica. No puedo hacerlo porque esas son leyes que actúan únicamente en el materialismo histórico, ¿verdad? Lo mismo sucede al revés, ¿verdad? Es decir, yo no puedo aplicar las leyes de la botánica, ¿sí? O las leyes de la física digamos, al estudio de la sociedad, ¿verdad? O no puedo aplicar las leyes de la botánica en el campo de estudio del materialismo histórico, ¿verdad? Pero yo les decía hace un momento que la lógica es una ciencia transversal, ¿verdad? Porque esa lógica, la lógica, ¿verdad? Se aplica en todas las ciencias, ¿sí? Tiene aplicación en todas las ciencias. En la historia, en la economía, en el materialismo histórico, en la política, en la matemática, en la física. ¿Por qué razón? Porque en todas las ciencias, ¿verdad? Digamos, se elaboran conceptos, ¿verdad? En todas las ciencias se elaboran juicios y en todas las ciencias se elaboran razonamientos, ¿verdad? Y por lo tanto, en todas las ciencias se obtienen conocimientos inferidos, o sea, conocimientos nuevos, ¿verdad? Entonces digamos, es decir, la lógica tiene una aplicación, digamos, universal, ¿sí? La aplicación de la lógica es universal. En tanto que la aplicación de las ciencias particulares, pues obviamente como su nombre lo dice, su aplicación es particular, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vean ustedes en esta lámina, dice en las imágenes, ¿verdad? Hay la imagen de un libro que dice materialismo dialéctico y lógica dialéctica, ¿verdad? Entonces yo supongo, ¿no? Y así tiene que ser porque por el nombre, ¿verdad? El nombre en ese libro
el autor nos explica cómo el materialismo dialéctico se convierte en lógica dialéctica, ¿verdad? Pero para empezar, recordemos la definición de materialismo dialéctico o de dialéctica materialista, ¿sí? Veamos entonces. Vamos a ver, que alguien me explique. ¿Qué es la dialéctica materialista o materialismo dialéctico como ciencia? ¿Cómo se define? Creo que el martes platicamos de eso, yo les mencioné la definición. Y ahí en esa diapositiva está en imágenes la definición. No oigo. Lick mencionaba que solo existe en la materia. Ajá. Y se enfocaba en las ciencias naturales. Y en Por lo ahí. social. La materia es la base La materia y la base de la realidad. Sí, bueno, la realidad es materia, ¿sí? La realidad es materia. ¿Verdad? Entonces, pero bueno, miren pues, la definición de materialismo dialéctico o dialéctica materialista dice, es la ciencia que estudia las leyes más generales del desarrollo y funcionamiento del mundo material y del mundo espiritual. Entonces veamos aquí, ¿qué es el mundo material? Según lo vemos acá en esta diapositiva. ¿Qué es el mundo material? La realidad. Sí, pero la realidad, ¿cómo está conformada? De todo lo que nos rodea, la población. El trabajo. Ciencias naturales y la sociedad. Bueno, ciencias naturales, mira, las ciencias naturales son ciencias, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del mundo material. Ah, bueno, eso ya es distinto, ¿verdad? Vamos a ver, Shirley, por ahí está levantando la mano. Adelante, Shirley. Shirley. Adelante, Shirley. Bueno, ¿quién fue la compañera que nos contestó? Yo. Claudia. Ah, bueno, Claudia. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que dijiste ahorita de último, Claudia? Disculpa. La naturaleza y la sociedad. Exacto, exacto, esa es la respuesta. El mundo material, ¿verdad? Miren, el mundo, como decía alguien, un compañero ahí, ¿verdad? El mundo material es toda la materia, dijo el compañero, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Pero toda la materia tiene diferente forma, ¿sí? Tiene diferente forma. Por ejemplo, como dice ahí que Claudia, ¿verdad? El mundo material es naturaleza y sociedad, ¿sí? Es naturaleza y sociedad. Ahora veamos, volvamos a la definición. Es la ciencia que estudia las leyes más generales del desarrollo y funcionamiento del mundo material y mundo espiritual. Quiere decir entonces que la dialéctica materialista o materialismo dialéctico estudia la naturaleza y la sociedad como parte del mundo material, ¿verdad? Pero como también estudia el mundo espiritual, ahora, ¿qué es el mundo espiritual? Que alguien me explique.
Adelante, Brandon. Pensamiento. La conciencia. Es correcta la respuesta, Claudia. Adelante, Héctor. Era lo mismo que iba a responder, la creencia de los pensamientos. Bueno, fíjate vos que aquí hay que hacer una pequeña aclaración, ¿verdad? El mundo espiritual no es la creencia, no es la creencia. El mundo espiritual no es, por ejemplo, lo religioso, ¿verdad? No es lo religioso. Es decir, el mundo espiritual no es nuestro mundo espiritual, no es solamente que tengamos una creencia, ¿verdad? Porque vamos a una iglesia, ese es nuestro mundo espiritual. No, nuestro mundo espiritual es nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestro pensamiento. Más o menos a eso me quería referir, la creencia de los pensamientos. Bueno, entonces, nuestro pensamiento, ¿verdad? Nuestro pensamiento. Y ese es el mundo espiritual. Ahora, las creencias, ¿verdad? Las creencias, o sea, la fe, ¿verdad? Lo religioso, ¿verdad? Es solo una parte de nuestro pensamiento, ¿verdad? Que está en nuestro pensamiento. Por ejemplo, fíjense ustedes que la ley orgánica de la Universidad de San Carlos dice que entre las finalidades de la universidad se encuentran elevar el nivel espiritual de los habitantes de Guatemala, ¿verdad? Entonces, cuando dice elevar el nivel espiritual de los habitantes, se refiere a elevar la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia. O desarrollar el pensamiento de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es como que, digamos que agarráramos una olla, ¿verdad? Una olla y entonces la llenamos con cuadritos, digamos, ¿verdad? Entonces a un cubos, ¿verdad? A este cubo le voy a poner, ciencia, ¿verdad? Y lo meto ahí en la olla o en un recipiente cualquiera, ¿verdad? A este otro cubo le voy a poner fe, ¿verdad? Y lo meto también ahí, ¿verdad? A este otro cubo le voy a poner cultura y lo coloco nuevamente ahí, ¿verdad? Entonces, el pensamiento o la conciencia está conformada por varios elementos, ¿verdad? La educación es parte de la conciencia. Y la conciencia o pensamiento, ¿verdad? La conciencia, cuando hablamos de conciencia y pensamiento, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el pensamiento refleja la realidad objetiva, ¿sí? Pero muchas veces el pensamiento, digamos, en el pensamiento se deforma la realidad, ¿sí? Por ejemplo, hay unos memes que han aparecido ahí en las redes sociales, ¿verdad? Con eso de que los pastores, ¿verdad? Se han dado a la tarea de defender el sistema político corrupto que prevalece en Guatemala, ¿verdad? Y le han dicho a sus feligreses que no voten por el candidato, ¿verdad? Porque es comunista y que no sabe nada y que no tiene experiencia y que es un ladrón y que es aquí y que es allá y todo eso, ¿verdad? Entonces resulta que la gente que llega ahí, ¿verdad? Mucha gente que llega ahí, porque también llega gente que tiene, digamos, que tiene dinero, ¿ah? Pero llega mucha gente que es pobre, ¿verdad? Entonces, esa gente que es pobre ya no se da cuenta de su pobreza, ¿verdad? O se da cuenta de su pobreza, pero acepta su pobreza, ¿verdad? Porque el pastor le ha dicho que acepte su pobreza porque cuando se muera
va a tener riqueza en el cielo, ¿verdad? Mientras tanto, lo está esquilmando, le está sacando, le está robando su salario en forma de diezmo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama el personaje? El feligrés, el hermano o la hermana, ¿verdad? Digamos, dice, hay un meme muy interesante, ¿verdad? Que hay dos personas, dos mujeres, ¿verdad? Muy pobres, ¿verdad? Con su ropa que muestra que son muy pobres, ¿verdad? En condiciones, digamos, prácticamente miserables, ¿verdad? Que le dice una a la otra, ay, no, yo tengo miedo de que este partido político nos vaya a convertir como una Cuba o una Venezuela, ¿verdad? Y esos países están mejores que nosotros, ¿verdad? Están mejor que nosotros. Entonces resulta que el mundo espiritual es el pensamiento, ¿verdad? Y el pensamiento es un reflejo de la realidad objetiva, ¿sí? Y muchas veces, bueno, no muchas veces, sino que digamos en la sociedad capitalista, la ideología burguesa, ¿verdad? Eso lo están viendo ustedes. Bueno, no ven de ideología, pero sí vieron en el curso de socioeconomía que existe burguesía y proletariado, ¿verdad? Entonces, en el capitalismo existe burguesía y proletariado, ¿sí? Entonces, en el capitalismo la burguesía tiene su ideología, ¿sí? Y la religiosidad es una rama de la ideología burguesa, ¿sí? Y mediante la ideología burguesa, la burguesía hace, ¿verdad? Que la gente, que el pueblo, que los creyentes, ¿verdad? Actúen, muchos de ellos, como que pertenecieran a la clase burguesa y que por lo tanto defiendan a la clase burguesa y que por lo tanto defiendan el sistema capitalista, ¿verdad? Entonces vean ustedes que si bien es cierto que el mundo espiritual es el pensamiento y que el pensamiento es el reflejo de la realidad objetiva, la ideología burguesa distorsiona, deforma la realidad objetiva, ¿verdad? Y al suceder eso, entonces las personas ya no aplican los procedimientos, las leyes y las reglas, ¿verdad? De la lógica, ¿verdad? Y por lo tanto, su pensamiento o sus pensamientos son ilógicos, ¿verdad? Pero bueno, entonces continuemos. Cada faceta del mundo que nos rodea es objeto de estudio de una determinada ciencia especial. Por ejemplo, la astronomía, la biología, la física, la química, la economía política, la ciencia política, el materialismo histórico, etcétera, ¿verdad? Son ciencias diferentes. Cada una de ellas tiene sus propias leyes, tiene sus propios principios y tiene sus propias categorías, ¿verdad? Pero esas son ciencias particulares y por lo tanto todos sus conocimientos, todos sus principios, sus categorías y leyes tienen una aplicación específica en el campo de cada ciencia, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo aplicar los principios, las categorías y las leyes de la astronomía, no la puedo aplicar, no las puedo aplicar al estudio de la sociedad, ¿verdad? O no las puedo aplicar al estudio del pensamiento, ¿verdad? Pero las leyes de la lógica formal, ¿verdad? Y de la lógica dialéctica, sí las puedo aplicar en la astronomía. Y de hecho, se aplican, ¿verdad? Por eso les decía que la lógica es una ciencia transversal, ¿verdad? Es una ciencia universal porque se aplica en todos los ámbitos, se aplica en el campo de todas las ciencias.
porque en todas las ciencias se elaboran conceptos, se elaboran juicios y se elaboran razonamientos. Entonces vean ustedes acá, ¿verdad? Tenemos nuevamente el mundo material. ¿Qué es lo que ven ustedes acá en el mundo material? Que alguien me explique. No oigo. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí en esa diapositiva? Naturaleza, sociedad y materia. Sí, pero ¿cómo se llama esa materia que ves ahí? Universo. Universo, La ¿verdad? galaxia o el universo. Sí, universo, ¿verdad? Una galaxia, esa es una galaxia, ¿verdad? Universo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que el mundo material, como decía alguien ahí, ¿verdad? Es materia, ¿sí? Todo lo que es materia es parte del mundo material, ¿verdad? Por último, la economía política, por ejemplo, estudia el desarrollo que se opera en las relaciones sociales de producción o relaciones económicas entre los hombres, desarrollo que está determinado por leyes objetivas que se imponen independientemente de la voluntad y la conciencia del hombre, ¿verdad? Entonces resulta que las leyes de la economía política, ¿sí? Solo se aplican en la economía política, ¿verdad? No las puedo aplicar en la lógica, pero las leyes de la lógica sí las puedo aplicar en la economía política. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, vean ustedes, digamos, la mercancía, ¿verdad? La mercancía es un concepto, ¿sí? Y entonces cuando Marx elaboró la teoría acerca de la mercancía, ¿verdad? Tuvo que elaborar juicios y también elaboró razonamientos, ¿verdad? O sea, digamos, la economía política marxista no es otra cosa que un tratado de aplicación de la lógica formal y la lógica dialéctica en el estudio de la sociedad, específicamente en el campo de las relaciones sociales de producción, ¿verdad? ¿Alguna duda? No, Lick. ¿No hay dudas? No, Lick. Bueno. Si no hay dudas, pues yo paso a despedirme de ustedes y deseando que tengan buen provecho y una feliz noche y un descanso reparador. Sí, Shirley, voy a compartir las diapositivas en Classroom, ¿sí? Es correcto, los voy a compartir. Pero por favor, les pido, ¿verdad? Encarecidamente, que no solo vayan a basarse para su examen en las diapositivas, ¿verdad? Mucho menos vayan a estudiar únicamente algunas les llaman materiales de estudio, ¿verdad? Unas hojas ahí con una letrita microscópica, ¿verdad? Porque esos materiales los elaboran estudiantes que no estudian, ¿verdad? Y por lo tanto no saben, ¿verdad? Y entonces plantean malas preguntas y las respuestas están totalmente equivocadas, ¿verdad? Entonces, si ustedes pierden, van a decir, mire, Alexis, yo, ¿por qué perdí? Si yo estudié bastante, yo, mire, aquí están mi material de estudio que me dio un grupo de estudiantes, mire, ahí está el logotipo. No sirven, ¿verdad? Entonces, pero tampoco les estoy diciendo que estudien solamente las diapositivas, porque estas diapositivas son resúmenes, ¿verdad?
Entonces, el contenido más completo, ¿verdad? Lo encuentran ustedes en su libro, ¿sí? Las diapositivas les sirven para, digamos, como una guía para comprender su libro, ¿sí? Además, si ustedes quieren ser buenos estudiantes y quieren graduarse y ser buenos profesionales y, digamos, a lo largo de su carrera, tener pensamientos lógicos y cuando se gradúen ser buenos profesionales, ¿verdad? Ser profesionales lógicos, ¿verdad? Y actuar en consecuencia, ¿sí? O sea, ser consecuentes con su sociedad, pues con su Guatemala. ¿O acaso no quieren a Guatemala ustedes? Es donde vivimos, ¿verdad? Entonces debemos querer a este pedazo de tierra, ¿verdad? Y quererla y defenderla, pues, ¿verdad? Y para defenderla necesitamos tener conciencia, no solo conciencia social, sino que necesitamos tener conciencia de clase. Y la conciencia de clase solo la vamos a alcanzar si estudiamos, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren, si alguien de este salón quiere ser mediocre, quiere ser corrupto o corrupta, ¿verdad? Y plegarse a los intereses de sectores corruptos, entonces no hay necesidad que estudie, ¿verdad? No hay necesidad que estudie. Pero yo estoy seguro que ese tipo de personas no hay en este salón, ¿verdad? Por eso es que me agrada este salón, este grupo de estudiantes. Porque participo, eso es muy importante, ¿verdad? Bueno, no habiendo más que hacer constar, damos por terminada la clase de hoy. Que tengan buen provecho y feliz noche. Nos vemos el próximo martes. Vale, que aprende. Gracias, feliz noche. Chao. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Gracias, Steven Rodas. Feliz noche, Lick. El día de mañana le traslado los listados y el reporte de los 2 días. Ah, sí, el informe, vamos, el informe semanal. Sí, es correcto. Vaya. Le traslado el del martes y el del jueves. Es como va en un solo documento, ahí le envío de los dos, ¿verdad? O se lo envío por día. No, así como es semanal, entonces sí, igual que en fundamentos, ¿verdad? Solo creo muy que bien, perfecto. te dije que había que anotar el contenido que veíamos en la clase, ¿verdad? Ajá. Hasta dónde nos quedamos, entonces, vale. Sí, correcto. Entonces, Sí, hazme favor. Hoy tomé nota de hasta dónde nos quedamos. Ah, vaya. Entonces, hazme favor, así mañana lo veo y te lo devuelvo inmediatamente, ¿verdad? Vos así no se me acumulan. Sí, de acuerdo, licenciado, con mucho gusto. Vaya vos, feliz noche, pues, nos vemos. Gracias, Lick, igualmente, feliz noche. Buen provecho. Gracias.